En este video, esta presentación, analizamos algunos conceptos relacionados con estadística, como el concepto de variables, qué tipos de variables existen, de qué forma podemos agrupar los datos y cómo podemos representar estos datos agrupados en gráficos, en qué tipo de gráficos. No vamos a ver todos los tipos de gráficos que existen, vamos a ver solamente un par de ellos. ¿Cómo se definen en primer lugar las variables para un estudio o una investigación? Las variables se definen en base a cuáles son los problemas o las preguntas que dan impulso al estudio o a la investigación de una realidad dada. Es decir, las personas responsables del estudio o de la investigación analizan el problema o la pregunta particular a la que quieren dar respuesta y de acuerdo a eso eligen cuáles variables a considerar. Pero las variables de qué, ¿a qué nos referimos con variables? En primer lugar, digamos que el problema también define cuál es el conjunto de objetos o de las personas que están incluidas dentro del estudio. Es lo que se llama el universo del estudio. Cada elemento de ese universo es lo que se llama una unidad, o lo podemos llamar una unidad de análisis. Las variables son las características o propiedades de estos objetos o personas incluidas en el estudio, es decir, de cada unidad de análisis. Por supuesto, en general, pensemos en una persona. Hay muchas características de las que pueden considerarse en el caso de una persona, pero no todas son necesarias para un estudio dado. Piensen que en una persona, por ejemplo, uno puede decir, bueno, a ver, ¿cuál es su orientación política? Su orientación política puede o no ser necesaria para un tipo de estudio. Si es necesaria, de acuerdo a cuáles sean los problemas o preguntas iniciales, será incluida, si no, no. Vamos a ver esto en un ejemplo. Supongamos el caso de una universidad que necesita definir acciones o políticas de soporte para los alumnos ingresantes, para colaborar con los ingresantes a fin de que transiten esta etapa de la mejor manera posible. Por ejemplo, los horarios de clase, las tutorías, becas, qué información necesitan dar sobre las carreras y sobre el funcionamiento de la universidad, etc. En general, este tipo de decisiones no se toman en el vacío. Casi siempre los responsables de este tipo de estudio lo que se basan para tomar o para definir este tipo de acciones y políticas se basan en información sobre, en este caso, los ingresantes. Para ello, por ejemplo, pueden necesitar modificar el formulario de inscripción y decir, bueno, a ver, ¿qué preguntas vamos a hacer? ¿Qué datos se van a pedir a cada alumno? Para después incluir dentro del análisis que se va a realizar. ¿Cuál es el universo en este caso? Bueno, el conjunto de alumnos ingresantes. ¿Cuál es la unidad de análisis? Cada alumno ingresante. ¿Cuáles son las variables? Bueno, las características de cada uno de estos alumnos que ingresan. ¿Cuáles variables seleccionarías para el estudio? De estas variables que están incluidas en nuestra tabla, y qué otras en todo caso incluirías y te parecen pertinente considerarte para el tipo de política que estamos proponiendo definir, imaginando definir.
por ejemplo, el género, la edad, la película favorita, etcétera. Bien, podrías hacer pausa en este momento y responderte a esta pregunta antes de continuar viendo este video o esta presentación. ¿Cómo definen los responsables, los investigadores, las variables que incluyen? Bueno, en general, las variables se definen en base a teorías, en base al conocimiento que tienen las personas que llevan adelante el estudio, la experiencia previa, pero también algunas cuestiones más del orden de la filosofía, como su ideología, su sistema de valores, etcétera. Esta cantidad de elementos que pueden influir en las variables que se seleccionan para un estudio hace que dos investigadores no coincidan necesariamente en cuáles variables van a considerar. Con esto queremos decir que no hay una respuesta única a este tipo de cuestión. ¿Cuáles variables considerar al iniciar una investigación o un estudio? En este ejemplo seleccionamos algunas, como el género, la edad, el año de finalización de secundaria, la altura, el nivel máximo de instrucción alcanzado por otro miembro del hogar, el estado civil, el área de la carrera elegida. Bueno, ustedes se podrán preguntar por qué se eligieron estos, por más que sea un ejemplo, simplemente, y no un estudio real. Bueno, habría que imaginar cómo se puede justificar la inclusión de estas variables, qué nos permitirían definir estas variables. Por ejemplo, el caso de la altura sería, ¿qué permite definir esta variable en relación con lo que impulsó el estudio? Es decir, definir políticas para los ingresantes. Bueno, es una cuestión para analizar. Antes de seguir con el ejemplo, veamos qué tipos de variables podemos encontrar. Hay dos tipos de variables categóricas y variables numéricas o cuantitativas también, se suelen llamar. Las categóricas implican incluir a cada unidad de análisis dentro de una clase. Por ejemplo, género. Entonces, una unidad de análisis se clasifica como género femenino, género masculino u otro género, algún género trans, por ejemplo. El estado civil también es una variable categórica, porque cada unidad de análisis, cada persona se incluye dentro de una clase: solteros, casados, divorciados, viudos, unidos de hecho, etc. Determinar el valor de una variable numérica implica realizar un conteo, contar animales, contar vacas, ovejas o algún otro tipo de objetos, o bien realizar una medición. Medir quiere decir medir, en este caso medir con algún instrumento de medición, como medir, por ejemplo, longitudes con un metro, con una regla, o medir tiempos con un reloj. También podría ser medir cantidades de dinero. En ambos casos, una vez realizado el conteo o la medición, lo que se obtiene es un número. En el caso del conteo, se trata de números enteros. En el caso de la medición, los números son números reales. Por ejemplo, una variable que mencionamos más atrás, antes, la cantidad de libros leídos por un alumno ingresante completamente en el último año o en el año anterior. ¿Cuántos libros puede haber leído un ingresante? Bueno, puede ser que no haya leído ningún libro con forma completa. Entonces, ¿cuál sería el valor de la variable para este estudiante? Sería 0. Si leyó un libro completamente, su valor sería 1, etcétera. 2, 3. Ahora, entre 0 y 1 no hay ningún otro valor posible. Lo mismo entre 1 y 2. Supongamos el caso de la altura, es una longitud. Debe medirse
con algún instrumento de medición. Debemos utilizar o un metro o por ejemplo el sistema para medir alturas que tienen los médicos, generalmente adicionados a la balanza. Entonces el valor para un hombre adulto sería, por ejemplo, 170 centímetros. Ahora, ¿cuáles son los valores posibles? Sería 169, 170, 171. Esto depende de lo que se llama la precisión del instrumento. Si nosotros utilizamos un instrumento de mayor precisión, podríamos medir 170,5 centímetros. O sea, podríamos llegar a afirmar el valor de la altura hasta el milímetro. Pero si lo hacemos con un instrumento de mayor precisión, podríamos mejorar la medición, la precisión de la medición, y obtener un valor hasta la décima de milímetro. Es decir, podríamos tener cada vez más numeritos decimales, cada vez más cifras decimales en el valor de la altura. Esto lo que muestra es que en el caso de la altura, entre dos valores dados, por ejemplo, entre 170 y 171, hay muchos otros valores que podrían potencialmente resultar para una variable dada. Esto hace una diferencia entre estos dos tipos de variables numéricas. En el primer caso, en el caso del conteo, se habla de variables numéricas discretas. En el caso de mediciones, hablamos de variables numéricas continuas. Bien, aquí otro momento para hacer pausa, para que intentes contestarte cuáles son los tipos, dentro de qué tipo cae cada una de estas variables. ¿Categórica o numérica? ¿Dónde pondrías la cruz? Aquí. Puedes hacer pausa y seguir después. Pero bueno, volvamos al ejemplo de la universidad, a nuestra tabla de 20 casos. ¿Sí? Tenemos aquí una especie de glosario. Bueno, género, hay dos valores posibles, en este caso F femenino, M masculino. Año fins, SEC, con guión bajo, es año de finalización de los estudios de nivel medio. En general, en las planillas o en las bases de datos, como es el nombre informático de estas planillas, las variables no tienen un nombre largo, ni siquiera tienen un nombre con espacios, ¿eh? En general, incluso tienen nombres más cortos que lo que hemos puesto aquí, por eso estamos utilizando estos nombres para las variables. Y en algunos casos hemos hecho también lo que se denomina, lo que se llama codificación. Codificar implica representar una clase determinada, en el caso de una variable categórica, por un número, o también podría ser por una cadena de texto. A esto se llama codificar. En este caso, por ejemplo, en el nivel de instrucción máximo alcanzado por otro miembro del hogar del estudiante, 1 significa sin estudios, 2 nivel primario, 3 indica nivel secundario. Entonces, si para un estudiante el nivel máximo alcanzado por otro miembro del hogar es nivel secundario, lo que se pondrá en la base de datos, en la tabla, será 3. Esto facilita también la carga de la información. En el momento de cargar la información para después poder procesarlo utilizando computadoras y programas específicos. Lo mismo para estado civil o para el área de la carrera elegida. Bueno, aquí tenemos la planilla con los casos. Fíjense que es un sistema de filas y de columnas.
Esto tiene que ver con un concepto que veremos después, que es el concepto de matriz. Acá cada fila contiene los datos de un estudiante. Por ejemplo, el estudiante 1 es una mujer de 22 años que terminó el secundario en 2012. Su altura es 151 centímetros, el nivel de instrucción máximo alcanzado en su hogar es nivel primario, su estado civil es unión de hecho y ha elegido una carrera de salud. ¿Sí? Lo mismo, de esa misma manera podemos leer la fila 2. Cada fila es lo que se llama un registro de la base de datos. ¿Sí? ¿Qué información podemos obtener mirando una tabla como esta? Bueno, es difícil analizar una tabla, analizar datos de esta manera, mirando todos los valores de los casos individuales. En general lo que se necesita es hacer algún tipo de agrupamiento de los datos, contar casos. Por ejemplo, en el caso de género, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué les parece? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, claro, supongo que todos habrán pensado en contar cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, cuánto en todo caso de algunos otros géneros. En el caso de las edades, ¿qué es lo que podemos hacer para tener una información significativa? Bueno, por ejemplo, contar cuántos casos hay dentro de cada rango de edad. Por ejemplo, menores de 21, ¿cuántos tenemos? Entre 21 y 25 años, ¿cuántos alumnos hay? Entre 25 y 30, entre 30 y 35, más de 35. Lo mismo con estas otras variables. En general, mirar la base de datos, una tabla, una planilla donde están todos los datos individuales, no se puede obtener de esta observación en general mucha información significativa. Por esto casi siempre en estos estudios, a partir de los datos individuales, se procede a hacer un agrupamiento de los datos a partir generalmente de conteos y de cálculos de porcentajes, realizando un proceso que se denomina reducción estadística y que tiene otro valor, que además está obligado por las leyes, y que es ocultar los datos de los individuos. Es decir, si uno presenta datos agrupados, no presenta los datos individuales de ninguna persona u objeto. Acá les propongo también preguntarse si datos es lo mismo que información. Si uno lo piensa simplemente dentro del idioma español, por supuesto que son prácticamente sinónimos, no hay diferencia entre dato e información. Hay una diferencia que se ha desarrollado dentro del campo de la investigación económica o sociológica, etcétera, y dentro de la informática también, en el cual datos consideraríamos justamente a lo que son los datos individuales. Por ejemplo, la planilla que teníamos antes. Cada uno de estos valores que vemos en esta planilla es un dato. ¿Sí? Por ejemplo, en la fila para el primer estudiante, el valor del género es femenino, es F. Eso es un dato. Si se está analizando el caso de esa estudiante en particular, bueno, eso es también información, pero si lo que interesa es qué pasa en el conjunto de los alumnos ingresantes, no interesa el caso individual de un estudiante, sino a ver qué pasa para el conjunto. Para eso se necesita agrupar los datos. Por ejemplo, veamos en el caso de área de la carrera. Hemos realizado aquí una tabla donde están contados cuántos estudiantes se inscribieron en Ciencias de la Salud. Esto está hecho a partir
de la tabla que vimos antes, O sea, aquí en esta tabla se han contado cuántos estudiantes se han inscritos en la carrera de salud, cuántos en el área de ciencias sociales y administración, cuántos en el área de ingeniería y agronomía. Y eso aparece volcado en esta tabla. Fíjense, esta tabla presenta, a partir de la base de datos, de la planilla de datos original, los datos agrupados. Y esto ya resulta más significativo. Esto ya uno podría considerar que es información a partir de la cual uno puede tomar decisiones. En el caso de la tabla faltarían los porcentajes. Bueno, están incluidos en el gráfico circular. Fíjense que el gráfico circular tiene los porcentajes. Uno podría decir, bueno, incluso a partir de los datos de esta muestra, que para la población de alumnos ingresantes, el porcentaje de alumnos en ingeniería y agronomía estimado es del 25%, el de ciencia de la salud el 45%, ciencias sociales y administración el 30%. Con esto uno puede tomar decisiones a futuro, ¿no? Porque claramente uno, por ejemplo, debería prever más docentes y más aulas para las ciencias de la salud que para las otras carreras, o podría pensar de qué manera se puede impulsar, promover la inscripción de los alumnos en las áreas en ingeniería y agronomía para tener mayor cantidad de ingresantes en esas áreas. Tenemos el mismo gráfico, pero en barras, en este caso un gráfico de barras. ¿Cuál de los dos gráficos le parece más adecuado? ¿Y por qué? ¿Cuál de estos dos gráficos les parece que muestra mejor la información? Bueno, esto es una cuestión a decidir en cada caso, ¿no? A veces conviene uno u otro tipo de gráficos. No son los únicos tipos de gráficos que se utilizan. Si ustedes alguna vez se han encontrado con algún tipo de información en diarios, revistas, en la televisión incluso, verán que se utilizan mucho los gráficos, a veces en la forma de lo que se llama infografía, que es como un elemento de diseño gráfico que se propone presentar la información de una manera clara y atractiva. Pero bueno, para la realización de infografías en general se necesita la participación de especialistas en la producción de este tipo de elementos. ¿Cómo realizamos nosotros estas tablas? Bueno, estas tablas las realizamos a partir de un paquete de programas de oficina, ¿sí? ¿Se puede realizar manualmente? Sí, pero es complicado. Es complicado porque se pueden cometer errores, digamos, hay menos posibilidad de cometer errores al realizar este tipo de conteos y este tipo de gráficos si se utilizan programas informáticos. No es que es imposible cometer errores, pero hay menos posibilidad de cometer errores. ¿Cuáles programas se pueden utilizar? Por ejemplo, el programa del Microsoft Office, muy conocido por todos, pero es un programa que hay que pagar. Hay programas muy buenos que son software libre, que no hace falta pagarlo, se pueden descargar gratuitamente, y en forma legal, como el OpenOffice o LibreOffice, los cuales dan prácticamente las mismas prestaciones que el Microsoft Office. Bueno, aquí algunos otros ejemplos, por ejemplo, el conteo para género y un gráfico circular, o el conteo por rangos de edades y un gráfico de barras. En cada caso hay que preguntarse cuál es el tipo de gráfico que necesito, cuál es el tipo de gráfico que mejor representa la información que queremos utilizar. En el caso de altura, como elegimos contar por rango de altura, pero separando hombres de mujeres, porque obviamente las alturas
de hombres y mujeres en general difieren en su valor promedio, con lo cual esto es conveniente. Esto también se puede hacer con estos paquetes de oficina, ¿no? Hay que aprender algunas funciones específicas, pero se puede realizar. Y podemos poner ambos datos en un mismo gráfico y comparar, ¿no?, en un mismo gráfico ambos valores. Bien, llegamos aquí al fin de la presentación.